Hola amigos cinéfilos, hoy les traemos las 5 historias más aterradoras de la ciudad de Guadalajara, que no les dejarán dormir y tendrán muchísimas pesadillas. Así que tomen su asiento y comenzamos. Puesto número 5. El reloj de la muerte. Uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara fue el de la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj al principio fue una novedad y causó admiración entre los habitantes de la ciudad. Al poco tiempo de que lo instalaron, el reloj comenzó a presentar una falla. Sin explicación aparente, se detenía y no volvía a funcionar hasta después de un rato. El reloj seguía deteniéndose aleatoriamente, no pasaba a diario ni a la misma hora, pero pronto las monjas del hospicio notaron un patrón. Cada vez que el reloj se detenía, uno de los niños moría. El reloj fue bautizado como el reloj de la muerte, y fue tanto el miedo que causó que en 1952 terminaron por quitarlo y destruirlo. Puesto número 4. El árbol del vampiro. Hace muchos años llegó a Guadalajara un hombre misterioso que siempre vestía de negro y solo salía por las noches. A partir de su llegada comenzaron a encontrar los cuerpos de animales, jóvenes y niños desangrados y con 2 pequeñas marcas en el cuello. Las víctimas siempre eran atacadas de noche, por lo que rápidamente empezó el rumor que había un vampiro en la ciudad. Los vecinos comenzaron a sospechar del hombre misterioso y un día, hartos de vivir con miedo, decidieron tenderle una trampa y atraparlo. Le enterraron una estaca en el pecho y luego lo llevaron al Panteón de Belén para enterrarlo. Como precaución pusieron varias lápidas pesadas sobre la tumba del vampiro. Meses después del suceso, las lápidas sobre la tumba comenzaron a romperse y la gente notó como un árbol crecía lentamente desde adentro de la tumba. El árbol del vampiro todavía está en el panteón y se cree que nació de la estaca clavada en el pecho del vampiro. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, el vampiro será libre de nuevo para cobrar venganza. Puesto número 3. La casa de los perros. A principios del siglo XX, don Jesús Flores, de 70 años, se casó con una joven llamada Ana González, con quien después de la boda viajó hacia Europa. El barco en el que viajaban estuvo a punto de naufragar, y el matrimonio se juró que si uno de ellos sobrevivía, rezaría en cada aniversario luctuoso del otro un rosario. Afortunadamente, ambos sobrevivieron, y a su regreso don Jesús le dio a Ana la libertad de decorar su casa como ella quisiera. Ana agregó 2 esculturas de perro, a manera de guardianes, en lo alto de la casa. Años después, don Jesús falleció y Ana no tardó en volverse a casar, olvidándose de su promesa y abandonando la casa que don Jesús con tanto cariño le dejó. Desde ese día, sucesos paranormales comenzaron a plagar la casa. Por las noches se veían sombras y se escuchaban ruidos de ultratumba. La leyenda cuenta que quien lograra rezar un novenario en el mausoleo de don Jesús Flores recibiría las escrituras de la famosa casa de los perros, pero con solo un requisito: quien rezara solo podía llevar una vela para iluminar y debía ir solo al panteón a las 12 de la noche. Muchos valientes lo intentaron, pero nadie fue capaz de cumplir con la petición de don Jesús. A mediados de los 90, el gobierno del estado adquirió la propiedad y ahora es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Aún así, quienes trabajan ahí se la piensan 2 veces antes de quedarse en la propiedad por la noche. Puesto número 2. La tumba de Nachito. Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, era un niño que tenía pavor a la oscuridad y a los lugares cerrados. Era tanto su miedo que siempre tenía que dormir con las luces prendidas y con las ventanas abiertas. Nachito murió cuando tenía 5 años y fue sepultado en el Panteón de Belén. Pocos días después de enterrarlo a Nachito, el velador del panteón encontró el ataúd del pequeño fuera de su tumba, y aunque la situación le parecía sorprendente, supuso que alguien le estaba jugando una broma de mal gusto y simplemente volvió a enterrar al pequeño, y el fenómeno se siguió repitiendo por varios días hasta que el velador decidió buscar a la familia de Nachito para contarles lo que estaba pasando. Los padres de Nachito entendieron el mensaje de su hijo, les estaba mandando. Le daba miedo estar enterrado. La familia Altamirano adoptó la tumba de Nachito para que el ataúd quedara fuera y agregaron veladoras para que el niño por fin pudiera descansar en las noches. Hoy en día es tradición dejarle juguetes y dulces a Nachito en su tumba.
Los veladores del panteón aseguran que es común escuchar la voz de un niño jugando y ver cómo los juguetes que le dejan a Nachito se mueven solos. Puesto número 1. Clover Lawn. La historia nos remonta a su construcción en 1912. Posee un diseño nórdico, tipo chalet, compuesto de madera en buhardilla y bóvedas cubiertas de zinc, conocida también como el Jardín de los Tréboles. Esta casa está ubicada en la Avenida La Paz, esquina con Atenas, en la colonia americana. Su belleza arquitectónica se ha aprovechado para crear atracciones alusivas a la Navidad y Halloween, fechas donde los visitantes pueden recorrer las habitaciones de esta mansión. Según datos, es una casa que pertenecía a unos extranjeros. En el piso de cada cuarto se puede observar un trébol negro, que esto significa luto por dejar su país, ya que en épocas pasadas los que huían de su país lo veneraban en casa. Cuenta con una caballeriza, un ático donde, según dicen, se siente un calor extremo, una fuente con esculturas de pequeños niños regordetes. Uno de ellos está coronando una calavera en veneración a los que ya no están. Actualmente no es habitada ya desde hace muchos años y solo la usan para eventos sociales. La leyenda cuenta que lo que los construyeron en esa casa fue una familia inglesa, el señor Duncan Cameron, miembro de la realeza británica, y su familia. Su hijo George se casó con Josefina Rivera, de descendencia española y nacida en México, en Canales, Durango. Ellos tuvieron varios hijos, uno de los cuales murió ahorcado en esa casa. Josefina abandonó a su marido por motivos personales, así que George se quedó viviendo en esa casa y murió solo, y su esposa jamás reclamó la casa. Años más tarde, la casa pasó a ser la embajada de Inglaterra en México. Después aparece como propiedad del dueño del Informador, exgobernador de Jalisco, y al final es vendida a un colombiano. Se dice que esa casa alberga fantasmas. El velador cuenta que no se atreve a entrar, porque a altas horas de la madrugada se puede escuchar ruidos en su interior y algunas siluetas asomándose por las ventanas. Algunas personas que han acudido a alguna fiesta han sido testigos de la aparición de una mujer de blanco. Otro fenómeno que se cuenta es que se puede observar gotitas de sangre en las paredes, sin motivo alguno. Otra versión en torno a la casa es que el dueño de la mansión se volvió loco y mató a su esposa e hijos para posteriormente suicidarse. Esperemos que les haya gustado las 5 historias de terror y leyendas de Guadalajara. Déjanos tu like y suscríbete. Si no lo haces, te jalará las patas y te saldrá el diablo. Ja, 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 ja.